A que leamos juntos Job 42, versículo 10. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿cuántos, según lo que se dice, cuántos sabéis cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Ah, pues lo sabéis, ¿eh? No os he pillado. Se cree que Job fue escrito antes que ningún otro libro de la Biblia. Algunos creen que la historia de Job es una historia real, otros creen que es parte de una leyenda, de una historia no real, ficticia, pero entendemos que lo que le pasó a Job, al estar en las Escrituras, al haber sido incluida como parte de la palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, fue una historia posiblemente que sí que fue real. Entonces, a ver qué podemos aprender en esta mañana de este hombre. A Job se le conoce como el hombre de la paciencia, ¿no? Se habla de tener paciencia como Job. Y la verdad que fue un hombre que no lo pasó muy bien. Pero nosotros que conocemos el final, vemos que al final Dios se glorificó en la vida de Job. Y dice Job en el capítulo 42, versículo 10, dice, estoy leyendo la versión Reina Valera, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, hay una coma, y sigue el versículo, y dice, cuando él hubo orado por sus amigos. O sea que Dios quitó la aflicción de Job cuando él bendijo a sus amigos. Y dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que nosotros conocemos el final de la historia de Job, pero Job no sabía, cuando él vivió en medio de la aflicción, cuál iba a ser ese final. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la vida de Job? Lo primero es, lo que tengo aquí escrito es, que siempre me he preguntado qué es lo que Job oró que hizo posible que su lamento se cambiara en alegría. O sea, ¿qué oró Job por sus amigos? ¿Qué es lo que Job llevó delante de Dios a favor de sus amigos? Entonces, para entender un poquito qué es lo que Job oró por sus amigos, tenemos que leer este versículo dentro del contexto del capítulo. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 42. Y luego tenemos que ir al principio del libro de Job para entender mejor la historia. Y he puesto un título largo en esta mañana a esta enseñanza. Y el título es, la madurez de un creyente o de un ministro se define en cómo enfrentamos las adversidades de la vida y del ministerio. O sea, ¿qué es lo que demuestra que yo soy maduro en Dios? Es el hecho en cómo yo enfrento las aflicciones. Y escucha, si algo prometió Jesús, fueron aflicciones. Nosotros hemos cambiado el mensaje del Evangelio. Pensamos o hemos predicado que el camino del cristianismo o del cristiano es un camino de rosas. Pero no es verdad. Lo que Jesús dijo fue, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces lo que Jesús, él habló acerca de la lucha del creyente, que no es fácil ser cristiano, que nos vamos a encontrar en un montón de situaciones donde no sabemos lo que nos va a venir el día de mañana. Pero lo que Jesús dijo fue que a pesar de las aflicciones que puedan venir y sacudir vuestras vidas, si estáis conmigo, Jesús dijo, yo estaré con vosotros, estoy con vosotros. Y no importa cuál sea la aflicción, yo estoy con vosotros. Entonces tenemos que entender que Dios permite la aflicción porque es parte del proceso de crecimiento.
en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Recuerda lo que hoy escuchamos hace 15 días, que Dios no, o sea, el Evangelio, o sea, el mandato de Jesús a sus discípulos no fue ir a hacer creyentes, no fue ir a predicar un mensaje de salvación, fue ir a hacer discípulos. Y claro, indudablemente, que en el discipulado, que es a lo que aspiramos todos, llegar a ser un discípulo de Cristo, está la predicación de la salvación y también el llevar a la gente a que conozcan y crean en Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, pero ese no es, la meta no es que conozcan y crean en Dios. La meta es que lleguemos, o sea, vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Esa es la meta. Amén. Entonces, parte del proceso del discipulado, en la parte del proceso del discipulado está las aflicciones que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Y la aflicción de Job transformó totalmente a Job. Y vamos a ver qué es lo que Job dice. Dice que Job respondió en el versículo 1 del capítulo 42. Solo un pequeño paréntesis. Ninguno de los que estamos aquí queremos las aflicciones. Ninguno. Porque una aflicción, valga la redundancia, aflige. Aflige el cuerpo, aflige el alma, aflige el corazón, aflige muchas veces la esperanza, aflige muchas veces el ánimo. Pero la aflicción es necesaria. Porque es el termómetro o el barómetro o el medidor que nos hace ver realmente cuánta fe tenemos y cuánto hemos madurado. Si somos o no somos discípulos de Cristo. ¿Estáis conmigo? Si yo preguntara, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser discípulos de Jesús? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Todos, porque yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos queremos ser discípulos de Cristo. Pero el discipulado es un proceso. O sea, no es algo no es una varita mágica. ¿Sabes? El gran problema que hay dentro del mundo evangélico, yo sé que aquí no pasa, en otros lugares, es que queremos la varita mágica de Dios. Que Dios nos toque con su varita mágica y cambie nuestro lamento en baile. Tengo un problema, oro a Dios para que Él, ¡ping!, me solucione el problema. Pero el problema se va a solucionar en el tiempo de Dios y de acuerdo a cómo tú reacciones frente a esas circunstancias. Porque si no, nunca vamos a aprender. Si Dios te quiere enseñar a pasar tiempo en su presencia, Dios va a usar la aflicción para llevarte a su presencia. Pero si el problema te lo soluciona en un momento, tú nunca vas a ir a la presencia de Dios. Entonces vamos a tener a Dios como el fetiche, el hechicero que nos soluciona los problemas. No sé si me estoy explicando bien. ¿Estás conmigo? Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que tenga la paciencia su obra completa. Significa que yo tengo que ser paciente y seguir esperando hasta ver la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios a veces tarda una semana, tarda un mes. Para Abraham la respuesta de Dios tardó 25 años. Entonces, Job 42. Perdón, es que me vienen tantas cosas a la mente. Yo no sé, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos estáis pasando por un momento de aflicción? Levantar la mano. ¡Wow! ¿Cuánta gente? La aflicción puede venir en forma de enfermedad. La aflicción puede venir en forma de un problema en el hogar. La aflicción puede venir con mi cónyuge. La aflicción puede venir con mis hijos. La aflicción puede venir con un cáncer. La aflicción puede venir por una situación mala, una racha mala económicamente. La aflicción puede venir a través de un accidente. Pero lo que va a demostrar cuán maduro soy en Dios es como yo enfrento la aflicción. Amén. Y al final, si yo te voy a dar una promesa que es bíblica y la tienes que creer en esta mañana. Si yo enfrento la aflicción con madurez,
el estado postrero de mi matrimonio, el estado postrero de mi relación con mis hijos, el estado postrero de mi vida, de mi cuerpo, va a ser mejor que el primero. Amén. Aleluya. Por eso tengamos paciencia. Dice, versículo, yo lo voy a leer por fin. Versículo 42:1 dice, respondió Job ¿a quién? A Dios. Y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Aún había quitado Dios la aflicción de Job en ese momento? No. Aún Job estaba en aflicción. Pero la aflicción les llevó a conocer a Dios en una dimensión en la que no le había conocido nunca antes. Dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué pensaste esta mañana cuando te levantaste? ¿O qué piensas cuando ves a tu mujer? ¿O qué piensas cuando ves a un hermano de la iglesia que te cae mal? Pues Dios conoce tu pensamiento. ¿Qué piensas cuando ves al pastor? Eso es un buen pensamiento. ¿Estás conmigo? Escucha, es importante creer no solamente en Dios, sino creer cómo Dios actúa y creer que Él es todopoderoso. Amén. Dice Job en medio de su aflicción, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, y a mí me encantaría que pudiéramos meditar en estas palabras, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y nosotros muchas veces no somos diferentes a Job. Tenemos conceptos de Dios que expresamos con nuestros labios. Muchas veces queremos enseñar o debatir cosas que ni entendemos. Y podrías, no sé, después de escuchar, por ejemplo, la enseñanza del viernes, ¿no? Acerca de los Elohim o el ejército de los cielos, ¿no? O sea, los ángeles, ¿cómo es Dios? Yo creo que nuestra mente humana, en esta naturaleza, en este estuche, nunca llegará a entender realmente la grandeza de Dios. Porque Él es mucho más grande. Pero muchas veces nosotros hablamos teología. ¿Qué es teología? Estudio de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber cómo es Dios y enseñar cómo es Dios? Y el problema que Job tenía era que él conocía a Dios a través de la religión, pero ahora le conocía íntimamente. Y Dios se va a revelar tal y como es en la intimidad. Cuando a Jesús enseñando acerca de la oración, que hay 50.000 libros, 50.000 estudios acerca de la oración, los 5 puntos de la oración, ¿no? O sea, petición, acción de gracias, alabanza, adoración e intercesión. Y se enseñan los 5 puntos de la oración. Nunca Jesús enseñó eso. Lo que Jesús enseñó fue, cuando tú quieras acercarte a Dios, enciérrate en el secreto. Y Dios que está en lo secreto, porque a Dios hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero nosotros muchas veces, de acuerdo a los libros y a las experiencias de algunos, queremos tener nuestro tiempo de oración. Si divido media hora que tengo por 5 puntos, le voy a dedicar 6 minutos a cada punto. No. Oración es relación, por encima de todo. Y ahí sí, ahí abrimos nuestro corazón y a Dios le decimos cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Y si hay alguna necesidad de algún familiar, lo ponemos delante de Él. Y si hay una petición que nos viene de Uganda, lo vamos a poner delante de Él. Pero nos vamos a encerrar en su secreto.
Y Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. O sea, no es un rezo religioso. Entonces, ¿sabéis que nos formamos conceptos o imágenes de Dios a veces distorsionadas y equivocadas incluso en la iglesia? ¿Por qué hay tanta religión en el mundo? Hay 3 religiones monoteístas. Monoteístas es religiones que creen en un solo Dios. Las 3 grandes religiones es el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué? Porque cada uno interpreta a Dios de acuerdo a su propio concepto. Entonces, interpretamos dentro del mundo evangélico igual. Interpretamos a Dios de acuerdo a cómo nosotros creemos que es Dios. Y muchas veces interpretamos a Dios en una forma equivocada acerca de cómo es Dios. No sé si me estoy explicando. Y me voy a acercar al Dios que yo interpreto y no al Dios de la Biblia, tal y como Dios es. Uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es cuando Moisés sube al Sinaí y tarda 40 días, Moisés ha muerto, vienen a Aarón, el pueblo siempre enfurecido, habían pasado el Mar Rojo, habían visto las maravillas de Dios, pero seguían con sus corazones endurecidos. Y vienen a Aarón y le dice, haznos una imagen de Jehová, el Dios que nos predica Moisés. Y él pide zarcillos, pulseras, oro. ¿Y qué hace? Un becerro. Y dice, este es el Dios que os sacó de Egipto. Mentira. Mentira. Habían hecho una imagen de Dios que era semejante a las imágenes de los dioses paganos. No sé si me explico. Y muchas veces nosotros nos hacemos imágenes de Dios y conceptos de Dios que son muy semejantes a la forma en como algunos interpretan a Dios. Y pensamos que así es Dios. Y Dios es mucho más grande, mucho más alto, mucho más sublime. Es el creador de todo lo que existe. Ni los cielos de los cielos le pueden contener. ¿Cómo se llama el telescopio este nuevo? No el Hubble, sino el otro. ¿Cómo? James Webb. ¿Pensáis que James Webb algún día, el telescopio este enorme que está descubriendo nuevas galaxias, llegará a encontrar el cielo de Dios? Ni los cielos de los cielos que está en la palabra que nos habla de las galaxias le pueden contener. Él es mucho más grande. Entonces, ¿qué concepto tengo yo acerca de Dios? Algunos el concepto que tienen acerca de Dios es que Dios es no sé, no pasa nada, yo vivo como me da la gana, yo ahora soy joven, yo quiero disfrutar de la vida, así que en lugar de dedicarme a servir a Dios, hoy domingo tenemos reunión, pero yo me voy a la playa. No digo que esté mal ir a la playa, depende de qué playa vayas. Había una playa antes cerca del Saler, ahí Pinedo, que llamaban la Casa Negra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Era como, ¿cómo es blanco? ¿Musungu? Musungu. Pues negro es no musungu. Era una playa no musungu. No, una tontería mía. Entonces, y pensamos, y dice, no pasa nada. Un desliz, un pecado, no pasa nada, porque luego le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y ese es el concepto que tenemos acerca de Dios. Un Dios tontorrón. No sé si me explico. Ahora, muchas veces somos como Job, volviendo a Job. Dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hablaba acerca de Dios sin conocerte, Dios. Hablaba acerca de ti sin conocerte, sin saber realmente cómo tú eres. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, es Job a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué diferencia es
saber acerca de Dios por lo que otros te cuentan que conocer a Dios porque tú le ves con tus propios ojos. ¿Estás conmigo? ¿Te estás aburriendo? ¿Seguro? Seguro que no. Y luego dice, versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi pregunta en esta mañana es, ¿de qué se tuvo que arrepentir Job en polvo y ceniza? Si era un hombre íntegro. Se tuvo que arrepentir de la forma que él tenía de pensar acerca de Dios. Y arrepentimiento significa cambio en mi forma de pensar para cambiar mi forma de actuar. Eso es arrepentimiento. Y ojalá, y ninguno de los que estemos aquí, el concepto que tengamos de Dios sea el concepto religioso, de una institución religiosa. Porque hay muchas instituciones religiosas que os digo, hermanos, que están erradas en la forma en cómo presentan al único Dios verdadero. Y luego dice, versículo 7, y aconteció que después que habló Dios, Jehová, estas palabras a Job, Jehová, a ver, ¿dónde estoy? Jehová dijo a Elizaf temanita, ese era uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Así que Job en el fondo no estaba tan errado, ¿eh? Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, o sea, un sacrificio por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Y qué pasó? Fueron pues Elizaf temanita, Bilda suita y Zofar naamatita, e hicieron como Dios les dijo. ¿Y qué pasó? Que una vez que ellos ofrecieron el sacrificio, Jehová aceptó la oración de Job. Y el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, el doble de lo que tenía cuando le fue arrebatado toda su riqueza. Tuvo 7 hijos y 3 hijas y tal. Y dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Impresionante. Impresionante. Pero ¿cuándo ocurrió el milagro? Cuando él oró por aquellos que le habían fastidiado. Aquellos que le estaban diciendo continuamente, tú has caído en aflicción porque en el fondo no eres tan justo como tú dices, porque hay pecado en tu vida. Aquellos que vinieron a consolarle y le amargaron más la vida.
Cuando él oró por aquellos que, de alguna forma, habían aumentado más el peso de su aflicción y los liberó, Dios le bendijo. Dios le bendijo. Y para ir concluyendo necesitamos entender qué había pasado. No sé si es interesante. Vamos a Job capítulo 1. Mi pregunta en esta mañana es, y yo quisiera que cada uno de los que estamos aquí nos la pudiéramos hacer. ¿Realmente nosotros sabemos quién y cómo es Dios? Cada uno nos la tenemos que contestar. ¿Realmente Dios es como yo interpreto que es? Porque os digo que la falta de temor de Dios que hay en la iglesia del mundo occidental es porque en el fondo nos hemos hecho un concepto erróneo de Dios. Por eso hay falta de temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, muchas cosas que decimos, que hablamos, que miramos o que hacemos, no las haríamos. No las haríamos. Cuando fueras a criticar a alguien, te acordarías de las palabras de Jesús. No murmuréis, no juzguéis. Pero nuestra falta de temor de Dios es lo que hace que vivamos muchas veces, sí, una religiosidad, pero en medio de esa religiosidad, muchas palabras obscenas, muchas palabras malhirientes, maldicientes, muchos actos que van contra aquello que Dios ha establecido o que Dios considera pecado, los hacemos. Y necesitamos a veces la aflicción para que Dios pueda revelarse tal y como Él es realmente, como lo hizo con Job. Dice el capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era este hombre? Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas. Después de la aflicción tuvo 14.000. Bueno, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que los hijos se llevaban bien, y disfrutaban de las riquezas de su papá. Dice, y aconteció que habiendo pasado su turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Él ofrecía sacrificio a favor de su familia, por si la familia hubiera pecado. Empieza la aflicción. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿No, Tato? ¿Qué oíamos el viernes? Los hijos de Dios, hablando de los serafines, los querubines, los ángeles. Vinieron los hijos de Dios. ¿Y quién está entre estos hijos de Dios? Entre los cuales vino también el Satán o Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Es interesante, ¿no? O sea, no nos pongamos a explicar qué hacía Satanás entre los hijos de Dios, porque no nos compete. Aparte que no hay explicación. Es muy difícil explicar esto.
un ángel caído, bueno, sí, es cierto, bueno, pero eso es otra historia, para no desviarnos de lo que realmente. Y dijo Jehová a Satanás, acuérdate que Satanás es el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Y Dios no se dirige ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a ninguno de los serafines, querubines y mensajeros, ¿no? Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es Dios hablando a Satanás, que no hay otro como él en la tierra. Es como si Dios estuviera hablando a Satanás acerca de mí. acerca de Tato o acerca de Julius. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra? Y mira el concepto que Dios tenía de Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Satanás le dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no le estás cuidando? ¿No le estás prosperando? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en esta misma presencia. Porque cuando todo nos va bien, es fácil ofrendar, diezmar, alabar, adorar, servir a Dios. Pero toca todo lo que tiene, a ver si sigue igual. A ver si sigue igual. Y dice, no sé dónde estaba, 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Es Dios diciéndole, vale, te doy permiso para que le toques. Y todo lo que tiene, tú lo puedes tocar. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, guarda su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová a hacer el trabajo. O sea, realmente, ¿quién tiene el control de todo? ¿Quién pone límites a nuestro enemigo? Dios. ¿Quién da permiso de tocarnos a nuestro enemigo? Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin. Amén. ¿Y qué pasó? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Y vino en casa de bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job. Job no estaba ahí con los hijos, estaba en su casa. Y viene un mensajero a Job y le dice, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, o sea, una tribu, ¿no? Vienen y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esto ya es principio de una aflicción. Dios retira su mano y permite que Satanás toque los bienes de Job. ¿Dónde estaba? ¿Qué versículo está? ¿Cuál? Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solo escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo actuarías tú frente a una aflicción como esta? No te digo que te va a venir. Seguramente no. Es más, seguramente lo que te va a venir es lo que le pasa a cualquier persona en la vida.
Puedes coger una enfermedad y tal. Pero ¿cómo actuaríamos nosotros frente a una situación así? ¿Qué hizo Job? Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él no se puso a cuestionar a Dios. ¿Estás conmigo? No se puso a quejarse contra Dios. Así actuamos nosotros, así actúas tú, así actúo yo frente a la adversidad. Job adoró. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y lo que me encanta es el versículo 22. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice, en ningún momento él se quejó contra Dios, blasfemó a Dios y le preguntó, Señor, si yo estoy caminando de la mejor manera posible, estoy intentando ser íntegro, camino íntegro, ¿cómo me pagas con esto? Dice que él nunca hizo eso, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, resumiendo, en el capítulo 2, en el capítulo 1 no acaba ahí la historia de las tragedias de Job. El capítulo 2 vuelven a juntarse los hijos de Dios, hago un resumen, están delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro hombre sobre toda la tierra como él. Dice, lo tengo aquí escrito, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso fue lo mismo que le dijo en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 añade Dios, hablándole a Satanás otra frase, y le dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Te has dado cuenta que aunque le hemos quitado todo, Job sigue íntegro para conmigo? Y la respuesta de Satanás fue, claro, porque no has tocado su vida, porque no le has tocado a él directamente. Y Dios le dice, vale, te permito que le toques, que toques su cuerpo, pero no le quites la vida. Y lo que pasó fue que vino una sarna, algo lleno de pus. El libro de Job describe la aflicción de Job, la enfermedad de Job. Dice que gusanos habían en su cuerpo y que él se rascaba con una teja. Y en esa condición es cuando vienen sus amigos a consolarle. Pero, ¿qué dice? ¿Cómo respondió Job? En Job, en el capítulo 2, versículo 9, viene su mujer, aparte de la aflicción, aparte del golpe en el cuerpo, aparte de lo que está sufriendo, viene su mujer y le dice, ¿aún retienes tú tu integridad? ¿Dónde está tu Dios? En pocas palabras, ¿aún sigues íntegro? Y le dice su mujer, maldice a Dios y muérete. Fuerte. Ahora, es fácil juzgar a la mujer, pero si nos ponemos en el pellejo de la mujer, su mujer había perdido los 7 hijos y las 3 hijas que tenían. Seguramente la mujer estaba enfadada, estaba dolida, estaba en luto, estaba en duelo. Y ahora ve a su marido encima lleno de llagas, de pies a cabeza. Si es que cuando te pica un mosquito y te está ahí rascando, imagínate lleno de llagas de pies a cabeza. Y sin poder morir, porque Dios ya lo dijo así. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué dijo Job? Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Pues, no sé qué hora es.
hora de terminar. Y a mí me gustaría que nos pudiéramos quedar con este versículo, esta frase. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice que no pecó Job con sus labios. Y Satanás dejó de hostigarle. Hasta la esposa, que también había sufrido lo mismo que Job, menos la enfermedad, se da cuenta de la integridad de Job. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros frente a la adversidad? Si somos hijos de Dios. Y si se supone que conocemos a Dios. No sé si Dios nos está hablando en esta mañana a través de esta palabra. Algunos hemos perdido por el COVID nuestros papás, nuestras mamás. Puede ser que perdamos nuestro trabajo. Puede ser que tengamos un accidente con el coche. No sabemos qué va a pasar luego, hoy, ni mañana. Pero ¿cómo actuaremos nosotros? A veces nos quejamos por tantas tonterías. No sé, a mí me gusta ver el programa la ruleta de la fortuna o de la suerte, no sé cómo se llama. Y a veces hay frases como problemas del primer mundo. Vosotros habéis estado en un país del tercer mundo. Y y el otro día había una frase, un problema enorme del primer mundo. Ir a una heladería y no saber qué helado tomar. Eso era una frase así medio, pero esos son nuestros problemas. En Uganda me comentaba Consuelo que hay algunos que caminan para ir a un culto de 4 horas, 2 horas para ir y 2 horas para volver. Y 3 horas para ir y 3 horas para volver. Nosotros tenemos coche, bus, y si sigue así la cosa, hasta el transporte público puede ser que sea hasta gratuito. Y ponemos un montón de pegas para venir a alabar, a adorar y a recibir consejo de Dios. Realmente 4 o 5 horas de culto. Mi pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Estás conmigo? Es para pensar. No es para hacernos sentir mal, es para pensar. Ahora, cuando yo aprendo a actuar correctamente frente a la aflicción y yo perdono a los que me causan aflicción, el estado postrero mío será mayor y mejor que el primero. Amén. Aflicción, concluyo con esto. De Cristo, porque nuestra predicación tiene que ser no Job-céntrica, sino Cristo-céntrica. Ni siquiera tiene que ser CCI Nova Vida céntrica, tiene que ser Cristo-céntrica. Dice, de Jesús se dice, Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo se vuelve uno experimentado en quebranto? A través de la aflicción. Experimentar, vivir la aflicción. Y solamente cuando yo sé enfrentar la aflicción, estaré preparado para vivir Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Porque cuando yo sepa enfrentar la aflicción, estaré preparado para ayudar a otros a salir de su aflicción. Así que, si has pasado por momentos de aflicción en tu vida, no es que Dios se olvidó de ti. Es que Dios te está preparando para que tú puedas ayudar a otros. Amén. Y cuando yo aprendo de la aflicción, una aflicción fue ejemplos de aflicción. Le hicieron una biopsia a mi mujer hace 16 años, ¿no? Más. Se olvidaron de los resultados de la biopsia y cuando nosotros recordamos a la médica que le habían hecho una biopsia, la médica, habían pasado 6 meses, llama al hospital y le dicen, no le hicieron una biopsia a Consuelo, que en el carnet pone Consolación, a Consuelo Ortiz García, tienen los resultados y se los mandan a la médica. Estoy yo en Valencia en una reunión de pastores, me llama mi mujer y me dice, Juan, me ha llamado la médica y me ha dicho que vayamos urgente. ¿Puedes venir conmigo? Tiene el resultado de la biopsia. Nos sentamos y la médico dice, tienes un tumor en el estómago y es maligno. Ahí empieza la aflicción. El final, aquí está. Pero en ese momento no sabes cuál es el final. Unos días antes, un individuo en la tienda de mis cuñadas entró, sacó una navaja, intentó y le pinchó el pecho a mi mujer. No sabemos lo que nos puede pasar. Claro, le pusieron unos puntitos ahí donde le pinchó. Ahora tiene una cicatriz muy bonita. Dios la libró. Dios la libró. Pero ¿cómo actúo yo cuando las cosas no vienen como a mí me gustaría? Cuando mi esposa no me trata como a mí me gustaría. Cuando mi esposo puede ser que sea un déspota. Cuando mis hijos que se han criado en la iglesia no quieren saber absolutamente nada de Dios. O cuando me echan en cara el no haber sido mejor papá o mejor mamá. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúo yo cuando me dan la noticia de un cáncer? ¿Cómo actúo yo cuando me tiran del trabajo? ¿Mi seguridad está en las circunstancias o está en Dios? Si yo conozco a Dios, voy a actuar como actuó Job. Y lo que me encanta de Job es el final. No tanto que Dios le prosperó, sino que ahora había conocido a Dios cara a cara. Y sabía cómo era Dios. Y sabía cuán engañado estaba él acerca de cómo, lo que él pensaba acerca de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como resultado, me arrepiento en polvo y ceniza. Porque hablaba de ti sin conocerte. Queremos salir a hacer evangelismo y a veces presentar a un Dios al que no conocemos. No estoy diciendo que esté mal. Repartir un folleto, hablar de Jesús, hablar del amor de Dios, eso está bien. Pero al final, cuando la gente venga a este lugar o conozca la iglesia, tiene que encontrar una iglesia que conoce a Dios, una iglesia en la cual Dios es amado por encima de todo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Una iglesia en la cual el prójimo es amado como a nosotros mismos. Porque al final, si no reflejamos realmente quién es Dios a través de lo que somos, iglesia, estaremos dando una información incorrecta acerca de Dios. Y la gente no querrá saber nada de Dios. ¿Nos ponemos en pie? ¿Os parece?
No sé si he sabido transmitir lo que quería transmitir. Yo creo que sí. No sé si se ha recibido como se quería transmitir. Eso es otra cosa. Porque a veces lo recibimos de acuerdo a los conceptos que hay en nuestras mentes. No estoy diciendo que te va a venir aflicción. Puede ser que algunos de los que estamos aquí nunca pasemos por aflicciones de ese tipo, pero no lo sabemos. Pero pasemos por donde pasemos, sea un camino de rosas o sea un camino de mucha aflicción. Y hermanos, se augura, no sé si esta palabra vale, un otoño e invierno muy difícil. Augura quiere decir, se presupone, ¿no? ¿Cómo sería? Se habla de que el otoño e invierno van a ser muy complicados en Europa. Se prevé. Gracias, porque se augura, que también es correcto, ¿eh? Sí, se prevé. ¿Te has parado a pensar que da igual lo que venga? Si Dios está en control. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Primero por la promesa. Yo quiero darte las gracias, Padre, en esta mañana. En primer lugar, hay muchas cosas, pero la promesa de que Jesús, tú dijiste que a los que decidiéramos seguirte, que a pesar de la aflicción que podamos encontrar en ese sistema, en el mundo en el que vivimos, tú estarías con nosotros. Y sobre todo estas palabras que dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Eres más alto que el mundo. Eres más grande que este sistema. Eres más poderoso que el príncipe de la potestad del aire, que tiene atada a esta humanidad. Y yo quiero darte las gracias porque un día tu luz resplandeció en mi corazón y en nuestros corazones de los que estamos aquí. Si estamos aquí en esta mañana es porque hemos venido a alabarte, a adorarte, a conocer un poquito más acerca de ti. Y yo quiero rogarte, Padre, que nos ayudes a conocerte realmente como eres. Señor, a no conocerte solo por lo que otros nos cuentan o por lo que yo interpreto, sino porque te busco en lo secreto y en lo secreto tú te revelas. Yo quiero pedirte, Dios, que por favor tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en este tiempo en la iglesia del mundo occidental. Quiero pedirte perdón por la cantidad de pecados que a veces hay dentro del seno de tu iglesia. El chisme, la murmuración, la traición, la rebeldía, los divorcios, Señor, que tú nunca aprobaste, Dios, pero lo permitiste por la dureza del corazón del ser humano. Yo quiero rogarte, Dios, que nos vuelvas a los inicios, al principio, cuando el hombre caminaba contigo y el hombre y tú éramos amigos. Yo quiero rogarte que a través de Cristo nos vuelvas a acercar a ti, que a través de nuestra vida devocional para contigo podamos conocerte cada día un poquito más de cómo tú eres. Señor, que líbranos de nuestros errores, no solamente de actitudes, sino también los errores de interpretación que tenemos acerca de Dios. Guárdanos de lo oculto de nuestro corazón que muchas veces nos impide verte más. Sobre todo, Padre,
como nos enseñaste, Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y como termina el Padre Nuestro, líbranos del mal. Y ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que estemos viviendo. No importa la aflicción. Yo creo, Señor, que ninguno de los que estamos aquí, no lo sé, solo tú lo sabes, vamos a vivir una aflicción como la que vivió Job. Pero yo quiero darte las gracias porque este libro está en la Biblia. Y este libro nos enseña que el ser humano aún puede retener y mantenerse en integridad en medio de toda la aflicción. Yo quiero pedirte, Dios, que nos ayudes a verte como te llegó a ver Job. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día un poco más a ti. Ayúdanos también y danos iluminación de cómo tu palabra nos habla acerca de ti. Y ayúdanos, Señor, a no vivir una vida religiosa establecida por leyes y mandamientos humanos, sino una vida sencilla. Tú dijiste, Dios, que el reino de los cielos había que recibirlo como un niño. Ayúdanos a ser niños en la malicia, en la interpretación, incluso en el conocimiento, para recibir el reino de los cielos con sencillez y con humildad. Padre, ayúdanos a que cada domingo cuando nos juntamos en este lugar, nuestro corazón sea transformado un poquito más y seamos un poquito más semejantes a Jesús en nuestro camino a ser discípulos de Él. Padre, en todo te doy la gloria y la honra y oro en esta mañana que por favor vuelvas a traer los que un día te conocieron y hoy no están. Que vuelvas a traerlos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria y recibe la honra en todo y por todo. Amén. Amén. Pues, musungus y no musungus, que Dios os bendiga. Que tengáis una buena semana. Amén.